Nadie está hablando de esto y tienes que saberlo. El mexicano Bryan el Destructor Mercado se enfrentará al ex campeón mundial, el japonés Ryosuke Nishida, este domingo 15 de febrero a las 3 de la madrugada en Japón. Será la pelea más importante que haya tenido el mexicano porque el ganador de este tiro se enfrentará por el campeonato mundial IBF de los Super Gallo y por todos los cinturones que tenga Naoya Inoue. Es una eliminatoria directa y nadie está hablando de esto, no sé por qué, pero aquí en Richie Vlog sí le damos la importancia que amerita este encuentro. Quédate hasta el final de este video porque analizaremos todo, analizaremos estilos, casas de apuestas, probabilidades, inclusive le pedí a la inteligencia artificial que me lanzara un pronóstico y créeme, fue un pronóstico bastante aterrador y sombrío. Y antes de empezar a darte toda la información de este tiro, necesito que te suscribas ahora mismo a Richie Vlog si aún no lo has hecho. La suscripción es gratis y te es muy útil porque si estás suscrito, YouTube te avisa cuando subimos nuevo contenido porque no tenemos horario. Bryan el Destructor Mercado, el terror de los Super Gallos, recibe la oportunidad que había estado esperando toda su vida, la oportunidad de cambiar su destino y la de sus seres queridos para bien, la oportunidad de ser campeón del mundo y vaya manera tan difícil de hacerlo, tiene que ir hasta Japón. El Destructor Mercado es de la hermosa Ciudad de México, tiene 30 años y tiene un récord profesional de 32 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut, una derrota por decisión y esa derrota fue apenas en su segunda pelea como profesional. El Destructor lleva 3 knockouts consecutivos, mide 1.70 metros y tiene un alcance de 169 centímetros. Físicamente están muy parejos los dos, están iguales prácticamente. Ryosuke Nishida tiene 29 años, es un zurdo que sube de división de gallo a super gallo, donde estoy seguro va a perder poder como lo perdió junto a Nakatani cuando peleó con Logan Hernández. Ya bien qué paliza le pegó Logan Hernández, yo creo que va a pasar algo muy similar en esta pelea. El japonés mide 1.70 metros con un alcance de 173 centímetros, con un récord profesional de 10 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut ante precisamente Junto Nakatani el 8 de junio del 2025. Nakatani lo noqueó en el round 6 y en ese tiempo se jugaban los campeonatos mundial gallo IBF y del Consejo Mundial de Boxeo y ahora Nishida sube de división para enfrentar a un motivadísimo Bryan el Destructor Mercado, quien viaja a Japón y no va a desaprovechar esta oportunidad, ya lo verán. ¿Y qué podemos esperar de este tiro? Pura acción, una pelea a muerte, porque los dos se juegan el todo por el todo. Esperemos ver una pelea cerrada, sobre todo durante los primeros rounds. Esperemos ver a un Nishida muy cauteloso, quien va a tratar de boxear al Destructor Mercado. El Destructor Mercado es un fajador natural, le gusta la pelea cuerpo a cuerpo, le gusta el intercambio de golpes. A Nishida no le gusta el intercambio, prefiere ganar por puntos. No tiene una pegada así tan terrorífica, tan buena, no tiene la mano pesada, pero sí tiene mucha técnica. Nishida va a boxear al Destructor Mercado, va a pelear fuera del rango de peligro y aquí depende de dos cosas, depende del corazón del Destructor y depende de que haya hecho una buena preparación física, depende mucho de la condición física porque hemos visto en peleas que el Destructor Mercado sí se cansa después del sexto round, depende de que haga una muy buena preparación física. La condición físico-atlética del Destructor tiene que ser la mejor de su vida, dependerá también de que el Destructor corte el ring a la perfección, de que le tape todas las salidas al japonés, a quien no le gusta el intercambio y va a salir a correr. Cuando se puso a pelear al intercambio con Nakatani, el japonés salió noqueado y Destructor tiene que salir a buscar la pelea, tiene que salir a fajarse desde un inicio. Creo que el Destructor tiene buen aguante, tiene buena mandíbula y estar en el intercambio le va a ser muy favorable, sobre todo en los primeros rounds. La pelea que le conviene al Destructor es ir y buscar el knockout desde un inicio. El estilo de Nishida se presta a noquearlo. Nishida es un boxeador que se prende fácil y en cuanto siente la pegada se quiere fajar, aún sabiendo que no tiene las herramientas para hacerlo. Siento que Nishida por esa parte es muy visceral, que psicológicamente no es tan inteligente ante las provocaciones. Destructor Mercado debe de salir a provocarlo, a desmotivarlo y acabarlo sistemáticamente buscando golpes de poder desde un inicio para noquear al japonés. Destructor Mercado siempre busca el knockout y a mi parecer tiene más experiencia que el japonés. Nishida nunca se ha enfrentado a ningún mexicano en toda su carrera. Esta es la primera vez que se enfrentará a un mexicano y creo que no tiene ni la habilidad ni la experiencia necesaria para ganarle al Destructor Mercado. Mi pronóstico es que el Destructor le gana a Ryosuke Nishida por knockout en el round 9.
Pero, y aquí viene lo interesante, aquí viene lo polémico del video, la inteligencia artificial me dice otra cosa totalmente distinta a lo que yo creo. Una vez más, la inteligencia artificial me ha llevado la contraria y les platico que hace ratito le pregunté a la IA de Grok lo siguiente: dame tu pronóstico para la pelea de este fin de semana entre Bryan el Destructor Mercado y Ryosuke Nishida. Dime quién es el favorito por las casas de apuestas y si crees que hay un knockout, dime de quién y en qué round. Y antes de que te diga qué fue lo que me dijo la desgraciada de la inteligencia artificial, te pido que te suscribas ahora a Richie Blog si es que no te has suscrito, porque esto me ayudaría mucho para agarrar valor y decirte la funesta predicción que me hizo la inteligencia artificial de Grok. Y esto fue lo que dijo concretamente la inteligencia artificial. Chéquense, pongan atención. La pelea entre Bryan el Destructor Mercado y Ryosuke Nishida está programada para el 15 de febrero del 2026 en Osaka, Japón, como una eliminatoria por el título IBF de peso super gallo, las 122 libras. Nishida está haciendo su debut en esta división después de perder su título gallo ante Junto Nakatani, mientras que Mercado llega con un récord impresionante de knockouts. Mi pronóstico, ahí va, dice: Nishida gana por decisión unánime. ¿Cómo la ven? Nishida es el local, tiene una técnica superior y experiencia en peleas de alto nivel, aunque su poder de knockout es bajo, solamente 2 en 10 victorias. Mercado por su parte es un noqueador, 26 knockouts en 32 victorias, pero su oposición ha sido menor. O sea, según la inteligencia artificial, el Destructor Mercado no ha peleado con tan buenos boxeadores como lo ha hecho Nishida. Y dice, podría fatigarse, es lo que hablábamos de la condición física, podría fatigarse en rounds tardíos contra un boxeador más hábil como Nishida. Según las casas de apuestas, Nishida es el claro favorito, con cuotas de alrededor de menos 500, mientras que Mercado está con momios de más 330 o más alto en algunos sitios. La inteligencia artificial sigue hablando de las apuestas y dice: otras fuentes varían, hacen variaciones como de menos 750 para Nishida y momios de más 420 para Mercado. Las probabilidades de victoria estimadas según la inteligencia artificial dan a Nishida entre un 79 y un 83% de chances. Muy alto, es un gran favorito el japonés. Luego agrega por último: si hay un knockout, creo que sería de Mercado. Mercado noqueando a Nishida en el round 7 u 8, yo dije en el 9, aprovechando su poder si Nishida se cansa al subir de peso. Sin embargo, esto es poco probable, ya que Nishida suele ir a las tarjetas y Mercado no ha enfrentado a rivales de su calibre. Las comunidades de predicciones como Tapology dan a Nishida con un 69% de victoria, con una mezcla entre knockout y decisión. Hay incluso algunos que piensan que Nishida puede noquear a Bryan el Destructor Mercado. Y así que, como ven, ya lo escucharon, la inteligencia artificial de Grok dice que va a ser una victoria aplastante del japonés. Nishida es el favorito con momios de menos 500 y le apuestan a que gana por decisión. La IA también dice que Mercado podría cansarse en los últimos rounds y que Nishida es el claro favorito. Contundente ha sido la inteligencia artificial, me lleva a la contraria una vez más. Yo me sigo sosteniendo y creo que el mexicano va a noquear al japonés en el round 9. Creo que el Destructor Mercado va a ir bien preparado y que lo va a lograr. Se juega su futuro boxístico y si gana, se gana la gloria, la fama y la fortuna al instante. Hemos seguido la trayectoria del Destructor Mercado por años. Mercado está más que listo para este compromiso. Y si el mexicano quiere pelear contra Inoue, primero le tiene que pasar por encima a este japonés. La IA no profundiza en el hecho de que Nishida tiene que subir de división. Yo creo que subir de gallo a super gallo le va a afectar. Creo que va a llegar más débil y si de por sí en gallo no tenía poder en su pegada, menos en super gallo. Yo creo que la inteligencia artificial se equivoca y creo que va a ganar el mexicano. Aparte, la quijada, la mandíbula de Nishida no es tan buena. Lo hemos visto caer, lo hemos visto ser noqueado y al Destructor Mercado ni siquiera lo han tirado. Ha peleado muy fuerte sus últimas peleas, lleva 3 knockouts consecutivos, está muy motivado. Yo creo que sí va a ganar el mexicano. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi esquina aquí en Richie Blog, el mejor jale del mundo, el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida, la mera verdad, y gracias a Dios por este jale.
Gracias también a nuestros suscriptores que ven todo el video completo, porque esa es la mejor forma de apoyarnos, viendo nuestro contenido completo y compartiendo los videos con gente que también le gusta el box. Haz clic ahora mismo en esta lista de reproducción que ves en tu pantalla, porque contiene grandes peleas, grandes anécdotas y mucho entretenimiento boxístico para que sigas pasando un buen momento con nosotros. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.